queridos amigos televidentes, qué gusto tenerles aquí otra vez en su programa Psicología Ahora, desde el consultorio, desde Telesucesos hasta tu hogar, para hablar de todos los temas del mundo de la psicología que son tan variados. Es por eso que desde acá, desde este consultorio, te ponemos en contacto con los mejores terapeutas de Quito, de Ecuador y también a nivel internacional. Yo soy la psicóloga Adriana Fornasini. Te doy la bienvenida en esta tarde, un poquito para presentarme. Por lo general no lo hago mucho, pero hoy día sería bueno también presentarme un poco para que vean los estudios realizados. Bueno, yo estudié en la Universidad San Francisco de Quito, hice un masterado en la Universidad de Barcelona. Posteriormente también acá he hecho estudios de hipnosis y psicología profunda, de posgrado también con la Escuela de Werner Meinhold, varios cursos de terapia emocional con Leslie Greenberg, también terapia para trauma de MDR. Y bueno, otras cosas más. Tengo mi consultorio, ya llevo atendiendo ahí 9 años, que es por la clínica Pasteur por el Jardín. Y bueno, la idea de este programa, como ustedes saben, es estar reunidos con los mejores terapeutas, con los colegas y poder conversar de las mejores técnicas que se están utilizando actualmente dentro de la terapia, justamente para salir de ese tabú de que solamente hay que ir al psicólogo si es que hay una patología grave o algo severo, sino empezar a naturalizar este proceso tan común a donde todos necesitamos ir justamente para poder hablar de las cosas que nos están pasando y que el terapeuta sea un bastón o un espejo para podernos entender, no necesariamente para solucionar un problema, sino también para crecer, para encontrar qué es lo que necesitamos para desarrollarnos, para estar más contentos. Te recuerdo que el programa pasa todos los días jueves a las 2 de la tarde y el reprise es el día domingo a las 5:30, para que si tú justamente ves el programa y crees que algún amigo o algún familiar le interesa, puedas compartir el reprise el día domingo y así le informes a esta persona. ¿Qué más te tenía que decir? Bueno, eso en datos generales. Te doy la bienvenida en esta tarde y hoy día estoy con el doctor Esteban Rodríguez. Él estuvo acá en Psicología ahora hace unos 3 años más o menos ya. Y él está acá justamente para hablar de la respiración holotrópica. Estudió en la Universidad San Francisco de Quito, hizo un máster y un doctorado en la Universidad de California sobre psicología integral y me estaba comentando tras cámaras que estuvo recientemente en varios congresos relacionados a respiración holotrópica y psicología transpersonal, y es por eso que aquí se va a dar un curso y vamos a escuchar un poco más de qué se trata. Esta terapia es bien interesante porque busca no solamente trabajar con problemas estancados, sino ayudarle a la persona a conectarse con lo que necesita para seguir creciendo y expandir su visión del mundo. Bueno, buenas tardes, Esteban, qué gusto tenerte aquí. Gracias, Adriana. Qué rico estar aquí otra vez. Sí. Bueno, me estabas comentando que estuviste en Colombia, ¿no? Con uno de los fundadores de esta terapia. Hablemos un poquito de él inicialmente, ¿no? Bueno, tuve el privilegio de haber estado el año pasado en Manizales con el doctor Stanislav Grof. Para la gente que sabe psicología un poquito, y de todas maneras, es muy importante el trabajo del doctor Grof. Tiene más o menos 85 años, si es que no estoy mal. Y después de Freud y de Jung, precisamente en todo este trabajo del inconsciente y luego del inconsciente colectivo, la psicología profunda, el trabajo de él, ¿no?, como trabajo de exploración de la conciencia, una cartografía de la conciencia, es sumamente importante, y por eso podríamos llegar a decir que es actualmente el psicólogo, el psiquiatra vivo más importante que hay en el mundo, ¿no? Él tiene escrito 20 libros, tiene escrito un libro muy conocido que vendría a ser el más técnico y específico, que en español se traduce directamente como Psicología Transpersonal. El título original es Beyond the Brain, ¿no? Es como más allá del cerebro. Bueno, dentro de la obra de él es curioso, es importante. Sabemos de Abraham Maslow como el fundador de la psicología humanista, ¿no? Pero después de todo este tema del estudio de las experiencias cumbre y las experiencias pico, ¿no?, y todo este tema un poquito más, digamos, espiritual si cabe, entonces viene la necesidad y se reúnen los más grandes, ¿no?, de la psicología en ese momento y acuñan el término transpersonal, ¿no?, que se refiere precisamente a lo que trasciende el ego, lo que trasciende la persona, lo que nos conecta con algo más profundo, no necesariamente evidente. Y fue precisamente el doctor Stan Grof con Abraham Maslow y Anthony Sutich también en esta reunión que salen y precisamente dan el origen de a la cuarta fuerza de la psicología, que como sabemos es la psicología transpersonal. Curioso,
porque ellos comenzaron haciendo investigación con esta sustancia psicodélica que es la dietilamida del ácido lisérgico, comúnmente conocido como LSD. En su momento, en República Checa, ¿no? Imagínate, tras la cortina de hierro, una ciencia muy ortodoxa, muy rigurosa, hicieron más de 2.000 casos de investigación con este tipo de psicoterapia, pero él, precisamente por temas políticos y por temas de investigación, lo invitan al hospital Johns Hopkins en Baltimore y comienza a dirigir precisamente todo el departamento de investigación psicodélica. Esto fue antes de la prohibición, ¿no? Ya cuando se regó un poquito la cuestión y ya era más difícil sacar los permisos para hacer investigación. Y bueno, después de unos 2-3 libros que tiene el Dr. Grof, uno de ellos precisamente se llama Psicoterapia con LSD, se dan cuenta que a través de la respiración los pacientes que estaban en su proceso terapéutico, ¿no es cierto?, profundizaban aún más, ¿ya?, lo que ellos tenían que sacar, lo que ellos tenían que identificar, lo que ellos tenían que reconocer. Y lo interesante y curioso es que esto no es solo a niveles mentales, ¿no? Es un nivel emocional muy profundo, un nivel físico muy profundo. O sea, es un tipo de respiración que genera un estado de conciencia expandido y alterado sin tener que llegar al uso de sustancias. Eso es lo positivo, justamente. Porque creo que para las personas que no conocen y para todos, en lo personal, para mí también, el consumir una sustancia que no sé qué reacciones va a generar, puede generar un poco de rechazo, miedo, pero la respiración holotrópica es una excelente alternativa justamente para entrar a estos estados en donde experimentadores han entrado, por ejemplo, con el uso de otro tipo de psicodélicos, ¿no es cierto?, que es la expansión de conciencia, no necesariamente el LSD, sino también, pues, plantas como el peyote, como el San Pedro, que utilizan también los chamanes o Exacto. los indígenas, Sí, ¿no? sí, claro, y justo a lo que voy es que al darse cuenta de que con la respiración se profundizaba el proceso, ¿no?, terapéutico psicológico del paciente, pues después se dieron cuenta que uniendo los elementos, el tema de la música, el tema de la relajación, el tema de crear un contexto y un ambiente que contenga, ¿no es cierto?, donde siempre tienes una persona que es el sitter, el que te está cuidando y te vela durante estas 2-3 horas que tú estás teniendo de experiencia, es cuando realmente nos damos cuenta que si sumamos todos estos elementos y sobreoxigenamos el cerebro, ¿ya?, nosotros es fácil que entremos en este estado no ordinario de conciencia, pero que lo curioso aquí, tal vez sería bueno esto explicar, se llaman estados holotrópicos de conciencia. Y de ahí viene precisamente el tema, ¿no es cierto?, y lo que nosotros estamos aquí formando, el taller y formando esta idea para que las personas puedan tener la experiencia. La respiración holotrópica es una respiración y todo un protocolo, un sistema, ¿no es cierto?, de terapia profunda, de terapia integrativa, de movimiento, de catarsis emocional, pero que tiene esta condición importante que tiene que ver con el concepto transpersonal. Holotrópico quiere decir moviéndose hacia la totalidad, ¿no? Holos, totalidad, tropos, de tropein, ¿no es cierto?, del griego, quiere decir moviéndose a, tendiendo a. Entonces, lo que nosotros hacemos con esta herramienta es facilitar un ambiente en donde la persona pueda controladamente entrar en un estado expandido de conciencia, ¿no?, un estado no ordinario, pero que Ahora, sea holotrópico. expliquemos un poco, porque las personas Claro. que están viendo no necesariamente son psicólogos, sino son personas que están en su cotidianidad. ¿Qué es un estado alterado de conciencia? ¿Qué se puede percibir a través de eso? ¿Qué pasa en este estado? Bueno, nos gusta usar más bien estados no ordinarios más que alterado, porque eso puede tener una especie como de malentendimiento. Exacto, sí. Una connotación que se lo puede malentender. Y más bien aquí sería bueno entender que los estados ordinarios de conciencia, como en el estado que nosotros estamos y que supongo el televidente estará también, ¿no es cierto?, es un estado habitual en donde estamos lúcidos, ¿no?, en donde tenemos claridad de lo que estamos viviendo a nuestro alrededor y tenemos nuestros sentidos conectados en este momento. Obviamente con su debida desconcentración, porque no es que estamos sumamente concentrados y presentes, ¿no? Capaz que mentalmente estamos en alguna otra idea, pero igual podemos seguir conversando. Entonces, un estado de conciencia es precisamente eso, los distintos niveles de percepción del entorno y de mí mismo que puede tener una persona. Es conocido el estado de embriaguez, por ejemplo, con el alcohol. Ese sería un estado de conciencia no ordinario.
ese sí sería un estado alterado, porque no se ha sabido hasta ahora que nadie ha tomado alcohol para iluminarse o mucho menos, ¿no? El estado meditativo, el estado de la hipnosis, esos son estados no ordinarios, ¿ya? Pero que podrían ser holotrópicos porque nos ayudan a integrar, nos están llevando a un estado de sanación o a un proceso sanador. Entonces es importante un poquito diferenciar lo que vendría a ser un estado no ordinario, alterado, y más bien un estado que no es ordinario, como por ejemplo lo que mencionamos, pero que tiene esta tendencia o este sentido sanador, ¿no? ¿Qué pasaría en este estado no ordinario de conciencia de la respiración holotrópica? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué genera exactamente? Bueno, yo creo que esa es una muy buena pregunta. Sobre todo aquí hay una indicación, ¿no? Que es lo que siempre decimos a los participantes, y es que dejen de pensar en la experiencia y comiencen a vivir la experiencia. Entonces es un poquito difícil, nuestras mentes son un poquito racionalistas, ¿no? Y más bien nos gusta tener todo muy lineal, muy claro, muy seguro, y es como difícil soltarse y confiar, ¿no? En la experiencia. Sí. Y precisamente una de las cosas interesantes de esto es que como estás tan protegido, seguro, contenido, tú puedes realmente tener una experiencia como de simplemente dejarte llevar, ¿no? Y puede pasar de todo, y ahí es donde el trabajo transpersonal, describiendo esta cartografía de la psique, nos puede ayudar a entender qué es el tipo de experiencias que podemos tener, que es parecido a un tema a la hipnosis también, pero tal vez aquí hay una diferencia importante. No necesariamente solo vamos a temas biográficos, ¿no? Como la historia biográfica como tal, sino a través de la observación que mencionábamos en un principio, que también se dio con la terapia psicodélica, nos percatamos y nos damos cuenta que podemos tener una especie como de volver a tener la experiencia del nacimiento o del parto, ¿no? O sea, volvemos a tener esta especie como de volver a nacer, ¿ya? Pero se lo asocia directamente con una situación física, biológica, como el parto natural. Y eso es lo que se llama una experiencia perinatal, ¿no? Durante el proceso de nacimiento. Ahora, ¿por qué una persona, por ejemplo, quisiera ir a tener esta experiencia? Te pregunto tanto y quiero ser específica, claro, porque no es un tema muy frecuente, las personas no conocen, claro, y yo creo que al espectador le interesa entender de qué se trata, por qué es una propuesta como terapia, qué va a experimentar. Evidentemente cada experiencia va a ser distinto, ¿no es cierto? Pero ¿por qué una persona, por ejemplo, que nos está viendo podría decir, este tipo de terapia me va a beneficiar? Quisiera que podamos explicar los beneficios o la experiencia, ¿sí? Bueno, yo creo que entre las primeras consecuencias positivas de tener esta experiencia es que eso, puedes tener la facilidad o puedes tener el espacio y el tiempo de entrar en un estado no ordinario de conciencia, pero que sea sanador, ¿no? Entonces, a diferencia de cualquier otra situación que puedas tú generarte para esto, hay un efecto positivo aquí en todo lo que es psicosomático. Tal vez, si es que esto puede contestar tu pregunta. Personas que han hecho bastante trabajo a nivel psicológico o a nivel médico, ¿no es cierto? Y simplemente siguen con un dolor y con una molestia. Y no saben por qué, y han probado muchas cosas. Entonces, si es que hay alguien que tal vez tiene algún tipo de condición psicosomática, esto quiere decir que emocionalmente lo podemos sentir en el cuerpo, ¿no? Y que no tiene una causa, una razón lógica física el dolor, sino más bien que se acciona o se activa cuando hay un malestar emocional, ¿no? A eso se refiere psicosomático, les podría servir para esto, ¿no? Y creo que todos en algún momento hemos tenido algún dolor de cabeza medio pendejo, por así decirlo, ¿me entiendes? Medio extraño, ¿no? Un dolor de la espalda, del cuello, que es muy común y que no sabemos necesariamente qué es lo que esto significa. Otra de las consecuencias positivas que puede tener el practicar o el tener esta experiencia, ¿no? De la respiración holotrópica es precisamente tomar conciencia de tu ser, tomar conciencia de tu identidad un poquito más trascendente, ¿no? O sea, no solo tu identidad cultural, nacional, personal, sino también como conectarte con la parte más humana o la parte más espiritual que también nos compone, ¿no? Entonces, esa sería una de las razones más importantes, tal vez, por la que alguien quisiera hacer esto, ¿no? ¿Qué es lo que tú mencionabas al principio? Esto de una conciencia como de unicidad, una conciencia cósmica o algo así, ¿no? Estos de estados expandidos de conciencia, pues probablemente puedas llegar a tener algo de esto, ¿no? No es como que de ley, o sea, no es que esto te va a pasar,
porque depende de cada caso, depende del psiquismo de cada persona. ¿Tú has aplicado esto con tus pacientes? Yo no estoy aplicando esto todavía, estoy formándome en esto. ¿No? Okay. Sí, pero precisamente he tenido el gusto de pues trabajar, ya te mencioné, con el doctor Grof directamente en este congreso. Ajá. Y con Javier Charme también, que es el director de lo que es la formación transpersonal Grof aquí en Sudamérica. ¿Qué experiencias han tenido, por ejemplo, pacientes de estas eminencias o ejemplos que tú hayas visto, ¿no es cierto?, de personas que han experimentado esto? ¿Qué han sentido? ¿Cómo les ha beneficiado? Bueno, yo mismo te podría hablar de mi experiencia ahí, ¿no? Y básicamente mucha conexión, mucho despertar de compasión, ¿no? A nivel afectivo, mucho más fácil perdonar cosas, ¿no? A los demás y a tu propia historia pasada. Abrirte mucho a la posibilidad de que en realidad tu identidad es mucho más de lo que tú crees que es, ¿no? O sea, comenzar a explorar tu mundo interior, que es tan vasto, es tan infinito como el mundo físico exterior, ¿no? Entonces, creo que esas son unas razones de peso, ¿no? Para comenzar a decir, bueno, capaz que todo este tema de la meditación, de la hipnosis, hacer yoga, todo esto que nos ayuda a conectarnos, a centrarnos, pues esto básicamente va por ahí, pero digamos que es algo muy especializado y muy poderoso, ¿no? Ahora, hablándote de mi experiencia, como te comentaba, yo tuve una terapia con Cristina Ramón, que alguna vez estuvo acá, ella también es terapeuta integral, e hicimos este proceso de rebirthing que te mencionaba, pero que es una respiración holotrópica mini, por decirlo así, ¿no es cierto? Son 45 minutos. Y lo que ella me mencionaba es que a través de esto haces una especie de exploración interna también del inconsciente, en donde puedes encontrar cosas que están guardadas o no resueltas, que son más difíciles de sacar en un proceso tal vez más racional terapéutico, ¿no? Entonces, digamos, una persona que ha ido a hacer terapia cognitiva o tal vez ha tomado medicamentos y no encuentra la causa de su malestar o no se soluciona, a través de estas respiraciones puede acceder a cosas más profundas, más escondidas y poderlas observar, poderlas confrontar y resolver, porque esa es la idea, ¿no? Bueno, evidentemente no en cada terapia vas a resolver, pero es un proceso, ¿no? Muchas veces se puede soltar algo, la persona observa qué es lo que le bloquea o a qué le teme y lograr integrar, digamos, esa sombra o ese obstáculo, ¿no? Yo le veo un poco así al tema. O sea, sí, y tal vez solo sumando un poquito a lo que dices, ¿no? Y lo que estaba mencionando hace un ratito. Por lo general, cuando vas a consulta psicológica, ¿no? Y tienes algún tipo de problema, pues lo más evidente y lo que la mayoría de gente puede pensar es que tienes que ir a tu pasado para encontrar cuál fue la raíz, la causa, el trauma, ¿no? Y como tratar de entenderlo para ver si lo puedes desbloquear. Ahora, entendemos desde el enfoque transpersonal integral que eso no solo está en nuestra mente, sino que también se hace corpóreo, ¿no? Y se hace físico en la presencia de nuestro cuerpo. Entonces, inclusive, y eso es lo que yo me refería hace un ratito, no necesariamente tiene que ser solo un tema biográfico, no tiene que estar solo en nuestra historia de vida, ¿ya? La razón que nos trae el malestar ahora. Y ahí es cuando comenzamos un poquito a expandir el entendimiento psicológico, el entendimiento de la psique humana, porque acuérdate que Freud dice que nosotros nacemos como una tabla rasa, ¿no? O sea, nacemos como un pizarrón que está totalmente en blanco y que de ahí comienza a crearse todo el tema cultural, personal y la propia identidad. Y claro, hasta cierto punto la ciencia biologista, la psicología biologista dice, sí, claro, como no tienes formado la mielinización de los nervios, ¿no es cierto?, en el cerebro, hasta que naces, entonces obviamente no puedes tener memoria ahí adentro. Cuando en realidad no es así, o sea, en realidad en el primer momento, ¿no es cierto?, que nosotros ya comienza a constituirse el sistema nervioso, pues comenzamos a tener actividad neurológica y eso quiere decir que sí podríamos tener memoria dentro del vientre materno. Ahora se ha demostrado a través de investigación que no es necesario un cerebro para que haya memoria, ¿no? Encontraron estos pepinos de mar que no tienen cerebro y que tienen memoria, ¿no? Entonces comenzamos a entender que hay memoria celular también, ¿no? Así es. La idea es poder acceder a un estado, ¿no?, de conciencia tal que puedes identificarte, por ejemplo, con esto que estamos hablando en este momento, ¿no? Y comenzar a entender
que no necesariamente fue un trauma de la niñez, sino tal vez puede haber sido un trauma durante tu nacimiento, lo que te hace tener la molestia presente. O en la ¿no? etapa simbiótica, ¿no? O en la etapa simbiótica, y ahí es cuando es curioso, y ahí es cuando obviamente tenemos que un poquito usar la fantasía para poder entender esto, ¿no? El inconsciente personal, que es lo que con el psicoanálisis Freud nos ayudó a entender, ¿no? Que existe un inconsciente personal. Luego vino uno de sus discípulos renegados, ¿no? Jung, y nos hizo ver que existe un inconsciente colectivo. Así es. Que en realidad están todas las ideas, está toda la memoria a nivel humano, a nivel natural, en la conciencia. Y precisamente a través de estos estados holotrópicos nosotros podemos acceder a información, ¿ya? En este nivel de la conciencia, que es un nivel transpersonal, es un nivel de inconsciente colectivo, ¿no? Es curioso ver, como tú mencionabas hace un rato, hay muchas personas que a través de la respiración holotrópica o de este tipo de terapia, ¿no? Muy profunda, con psicodélicos, ha tenido la experiencia no solo de su nacimiento, ¿no? Sino de identificación con procesos inorgánicos como el nacimiento, no sé, de un río, del mar, del mismo planeta, ¿no? O de una estrella, por así decirlo, con todo lo raro y difícil que esto pueda sonar. Hay toda esta teoría también de la filogénesis, ¿no? Que Exacto. Nosotros genéticamente tenemos la información de la evolución desde la etapa celular, que no sería nada raro. Y es curioso, ¿no? Porque imagínate, hay personas que no tienen ningún tipo de conocimiento biológico y que tienen una identificación filogenética y que comienzan a hacer su recuento ya en el estado ordinario de conciencia, y comparamos con el libro y no sabía nada de biología y lo dice textualmente, ¿no? O sea, pasan cosas increíbles en estos procesos. Ahora, Esteban, por temas de tiempo, para ya cerrar el programa, quisiera que expliques un poco lo del taller, los datos, la información, para quién va dirigido. Claro. Bueno, el taller lo vamos a hacer del 4 al 6 de marzo, ¿no? Tenemos 2 días de taller, el 5 y el 6 de marzo. El 4 lo menciono porque es la charla introductoria que se da desde el viernes en la noche, y todas las personas que asistan al taller pues tienen que ir a la charla introductoria más o menos para explicarles de lo que se trata, ¿no? Pues este es un viaje de psiconautas, por así decirlo, ¿no? Es una exploración muy profunda de la conciencia. Nosotros tenemos un Facebook que es Respiración Holotrópica Ecuador, es un fanpage que tenemos, que les invito a que lo visiten, ¿no? Y que nos den un like, que se informen de lo que nosotros estamos haciendo, y ahí tenemos básicamente toda la información del evento. ¿Podemos repetir el nombre de la página? Es de Respiración Holotrópica Ecuador. Perfecto, con H, ¿no? Sí. Ahora, Esteban, ¿para quién va dirigido este taller? Bueno, muchas personas dicen, tengo que ser psicólogo, tengo que ser psiquiatra para hacer esto. Pues en realidad podrías ser psicólogo y psiquiatra, y de hecho eso te ayudaría muchísimo, ¿no? Pero no tienes que serlo. Simplemente tienes que ser una persona que esté en una búsqueda, en un proceso interior, que esté comenzando su proceso o a mitad de su proceso, y que esto puede ser usado coadyuvante, ¿no es cierto?, cualquier tipo de psicoterapia que se esté haciendo, obviamente con la información previa, y cualquier tipo de persona que sienta que es necesario que explorar su propia conciencia y su propio psiquismo es válido, ¿no? Ajá, a veces sentimos que algo nos está faltando, ¿no? Como que estamos a veces estancados, como que tal vez hemos trabajado en psicoterapia, pero falta algo más. Yo creo que eso es justamente para estas personas que quieren encontrar algo más, evolucionar, seguir creciendo, ¿no? Sí, por ahí va. Listo, Esteban, muchísimas gracias por la entrevista, muy interesante el tema. Bueno, mis queridos televidentes, quedan invitados a explorar la página. Y bueno, yo les recuerdo que el reprise es del domingo a las 5:30 y nos vemos el próximo jueves con más de Psicología Ahora. Que tengan una buena tarde.